buenas tardes. Sean todas bienvenidas y también bienvenidos a estos encuentros para que conversemos de diplomacia científica en Latinoamérica y el Caribe. Esto es una conversación necesaria, ¿verdad, Solange? Por supuesto, Pedro, y te agradezco muchísimo el haberme convocado y poder dar una perspectiva de diplomacia científica, pero desde la mirada peruana, ¿no? Que Sí, probablemente no se conoce demasiado, pero que, como bien dices, es importante tener este tipo de conversaciones. en efecto, Solange. Recordemos que la doctora Solange Paredes Moscoso es investigadora y también docente dentro de la Universidad de San Martín de Porres, en Perú. Y por sobre todo, ella es una gran campeona de la diplomacia científica peruana. Ella ha sido la fundadora de una iniciativa peruana que se llama Diplociencia. Les invitamos desde ya a todos a revisar su sitio web. Y queríamos partir, Solange, preguntando fácilmente, ¿cómo definirías tú la diplomacia científica desde esta perspectiva del sur global, de la perspectiva de Perú? Muchísimas gracias por la pregunta y me gusta ese enfoque que le das desde el sur global, desde Perú, porque, claro, para empezar, como bien ya se puede ver en la literatura acerca de diplomacia científica, no existe una sola definición. Y la primera definición probablemente que tenemos es la que se acuñó allá en el 2010, ¿no? Pero vino desde el norte global. Pero con este devenir del tiempo nos hemos dado cuenta que en cada región del mundo y luego en cada país es como que adquiere un sabor un poquito distinto, ¿no? A mí me gusta mucho. Bueno, partamos por lo que conocemos, ¿no? Lo clásico es decir, si la diplomacia científica nos sirve para vincular a ciencia en la diplomacia, diplomacia para la ciencia y ciencia para la diplomacia, ¿no? Los tres eh, ramales, digamos, que conocemos y que están muy bien caracterizados. Sin embargo, a mí me gusta más la visión de Gluckman, me gusta más la visión pragmática, donde podemos definir a la diplomacia científica como ese conjunto de acciones en la interfaz de ciencia, diplomacia y política, pero para el bienestar primero de un país, luego para el bienestar de ese país con respecto a las naciones eh, que lo rodean, ¿no? A sus fronteras. Y finalmente, ya hacia el bienestar global. Entonces, a mí, como te digo, a mí me gusta más ese concepto de diplomacia científica porque es más aplicado, creo que es más fácil de entender y creo que comienza mirando hacia adentro, que es donde creo debemos comenzar, ¿no? Debemos pensar, ok, ¿qué necesita mi país? En este caso, ¿qué necesita el Perú? Partamos desde allí, veamos cuáles son nuestras necesidades, veamos qué herramientas tenemos, vinculémonos primero nosotros y luego veamos hacia afuera y ya luego veamos eh, estos retos que nos unen de forma global. Sí, en efecto, esa perspectiva del doctor Peter Gluckman junto con sus colaboradores, con sus coautores, fue un tremendo ladrillo en la construcción de esta definición de diplomacia científica. Me alegro que hayas tomado esa perspectiva desde Perú, porque precisamente queríamos consultarte acerca de una publicación, una columna que escribiste en un sitio web en un blog donde planteas esto de que la pandemia del COVID-19 dejó de manifiesto, o sea, evidenció esta necesidad de trabajar de manera conjunta entre, por ejemplo, los científicos, las científicas, los diplomáticos, las diplomáticas y también los hacedores de política pública, las políticas, los políticos. Al leer esta entrada de blog, surge la pregunta, ¿por qué esta fórmula que tú planteas de la diplomacia científica, por qué eso es lo que necesita tanto Perú como el resto del mundo? Nosotros en Perú tenemos el triste récord, de alguna forma, de tener la mayor cantidad de muertos eh, por 100.000 habitantes, ¿no? Eh,
Y esto fue porque nuestras autoridades, bueno, en realidad en conjunto, nosotros como sociedad hemos cometido muchos errores y fueron, las decisiones fueron tomadas tal vez por la premura del tiempo, por lo que en ese momento se pensó que era lo mejor. Sin embargo, no hubo una plataforma previa de asesoría científica, no había ya algo establecido. Entonces, a la hora de tomar decisiones no había eh, un, no había, como te digo, no había una asesoría científica apropiada. Entonces, allí nos hemos perdido de mucho. Y eso que nosotros ya lo sabíamos como sociedad peruana, nosotros ya sabíamos, oye, sí, qué bueno sería, ¿no? Que tal vez las decisiones fuesen un poquito más técnicas o fuesen un poquito... Sin embargo, yo creo que no habíamos caído en cuenta de esa necesidad hasta la pandemia, donde nos tocó a todos, ¿no? Nos tocó en nuestra propia piel, porque muchos hemos perdido familiares muy cercanos. Entonces, desde ese contexto, es que yo comienzo a explorar, y que bueno, estábamos todos en cuarentena, comienzo a explorar desde mi lado de científica y digo, ¿hay algo que podamos hacer? Y es así que descubro este concepto de diplomacia científica y mientras lo voy explorando, lo voy estudiando un poco más, me doy cuenta de que en realidad es la respuesta. Eh, y que no es algo que se ha descubierto hace poquito y no es algo que en lo que nosotros seríamos pioneros, sino que ya, o sea, no solamente en el mundo, pero ya en nuestra región existía, ¿no? Y es por eso que también en esa entrada de blog que mencionas, eh, pongo también como ejemplo a Panamá. Panamá comenzó todo este movimiento de diplomacia científica en el 2017. Eh, y en realidad se necesita primero de voluntad, ¿no? Y no necesitas mucha gente, necesitas solamente algunas personas que quieran hacerlo y que hagan la suficiente, eh, nosotros diríamos coloquialmente, ¿no? A veces hay que hacer bulla. Es decir, o sea, necesitas de que la gente se involucre un poco más, pero antes de involucrarse necesitas saber de qué se trata, qué es diplomacia científica. Y estos científicos en Panamá hicieron esto, se involucraron también con hacedores de políticas públicas y comenzaron este movimiento que está incluso registrado ya como una publicación, o bueno, varias en realidad, en la literatura, ¿no? Entonces yo al comenzar a explorar esto digo, ok, hay luz, ¿no es cierto? Hay luz en este túnel, porque Panamá antes del 2017 tenía un escenario muy parecido al de, tenía un escenario muy parecido al de Perú. Es decir, tenía un escenario donde no había mucha vinculación, eh, había una separación y existe una separación entre el lado político, entre los científicos. No hay espacios de encuentro donde estas personas que probablemente tengan fines parecidos no convergen. Y ese es un problema importante, ¿no? Allí se pierde información valiosa. Eh, y al detectar todo esto es que escribo este blog y, y le doy esa luz de esperanza, ¿no? Si bien es cierto, ahora, nosotros, por ejemplo, en Perú no tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología, todavía se está discutiendo cuán relevante es, tenemos, por supuesto, una agencia nacional de ciencia y tecnología, pero todavía estamos allí como que lo hacemos, no lo hacemos. Entonces, a pesar de que puede parecer un poco desesperanzador, si le cambiamos la perspectiva, en realidad es el caldo de cultivo perfecto, porque estamos comenzando. Y al comenzar, puedes comenzar bien, puedes comenzar a establecer una estructura donde ya partas eh, con una visión clara, ¿no? Si podemos comenzar todo este proceso, pero ya sabiendo o ya incluyendo la diplomacia científica como un pilar, vamos a estar bien. Pienso que es más fácil construir que
comenzar a modificar. Y por ese lado, pienso que hay bastante esperanza. De todas maneras, mucha esperanza. Y eso es remarcable porque normalmente cuando hablamos de diplomacia científica en nuestra región tendemos a mirar a casos de estudio o ejemplos ubicados en el norte global sin darnos cuenta que en nuestra región también hay bastantes avances al respecto. Un país pionero, como tú señalas, Panamá, fue el que primero adoptó una política de diplomacia científica. Y yo quería hacer ese como paréntesis que si bien es cierto, la institucionalidad de un ministerio específico de ciencia puede contribuir bastante en este sendero, no es necesariamente. Tengo entendido que en Panamá no hay ministerio de ciencia, también hay una agencia que se llama CENACIT a cargo de ciencia y tecnología, que fue una de las grandes impulsoras por lo demás para la elaboración de esta estrategia panameña de diplomacia científica. Entonces, eso nos lleva a nuestra tercera pregunta, Solange. A la luz de lo que tú has estudiado, del caso peruano, del caso panameño, de lo que has visto en el norte global, tanto como en el sur global, ¿qué recomendarías tú para que la diplomacia científica siga avanzando en nuestra región? Em, Primero que se creen esos espacios de encuentro. Iniciativas como la de Diplocientífica, por ejemplo, es enorme, ¿no? Que nos hayamos puesto de acuerdo distintos profesionales, porque es una red multidisciplinar, pero que tenemos un mismo objetivo, ¿no? Promover la diplomacia científica, que se generen conversatorios, que se generen seminarios, que se generen eventos donde la gente de pronto escuche, ¿no? ¿De qué es eso? Perdón. O sea, ya generar interés, ese es el primer paso, ¿no? Eh, y, y eso es también, regresando un poquito a la pregunta anterior, ¿no? A veces nos podemos abrumar y podemos decir, ay, pero hasta que eso haya en mi país, no, y simplemente la tarea se ve tan grande que no comenzamos, ¿no? Y yo pienso de que hay una relación entre la segunda y la tercera pregunta en el sentido de que podemos comenzar en Latinoamérica desde el paso más pequeño, desde hablar de eso en mis redes sociales. Ya es un paso enorme porque estamos fomentando la conversación y creo que es algo que podemos hacer desde nuestro lugar, sin abrumarnos, ¿no? Sin pensar que tenemos que dejar nuestro trabajo o debemos dejar nuestras responsabilidades ya preadquiridas, ¿no? ¿No? Uno aún así puede contribuir a diplomacia científica desde su lugar, desde su posición actual, ¿no? Y pienso que es ese nivel de compromiso desde el lado de los científicos, desde el lado de los funcionarios públicos, diplomáticos, etcétera, que es algo que Latinoamérica necesita para promover diplomacia científica. Simplemente no verlo como una tarea enorme o una tarea de, algo más, de alguien más, ¿no? No, puede ser mi tarea. Y no necesito hacer grandes cosas, puedo hacerlo desde lo más pequeño, desde hablar de eso en mis redes sociales, y ya voy a contribuir. Eso es, digamos, desde el lado personal, muy, muy local, ¿no? Luego vemos el ejemplo de la red diplocientífica, que ya es enorme. Y luego puedo mencionar algo que se recogió desde el Global Young Academy, versión Latinoamérica, que también se estaba preguntando cómo podemos fomentar estos espacios de encuentro, cómo podemos fomentar el avance. Y ellos han organizado un espacio donde han reunido a distintos científicos de Latinoamérica, de carrera temprana y de carrera intermedia, y nos reunieron en un lugar, nos reunieron en Leticia. Y a través de, no sé, fue un proceso muy lúdico, muy divertido, pero también muy profundo y de reflexión. Y eso nos ha permitido identificar algo que podría parecer ya muy hacia el lado científico, sin embargo, y eso es lo que me parece genial, es que los científicos en Latinoamérica tienen una vena social muy fuerte. Y allí nos dimos cuenta de que, oye,
¿cuál es la voz de los científicos en las políticas públicas? Y de pronto, y sin darnos cuenta, estábamos hablando de diplomacia científica en Latinoamérica. Entonces, allí vemos de que a veces simplemente juntar a profesionales que tengan cierta visión social va a devenir se va a convertir en una conversación de diplomacia científica, a veces sin saberlo. Y, eh, y eso yo creo que es valiosísimo para Latinoamérica, y eso es algo que se puede hacer, digamos, ya a nivel macro, ¿no? Entonces, esta pregunta había comenzado, ok, ¿qué se puede hacer en diplomacia científica en Latinoamérica? Ok, yo puedo comenzar desde mi posición, de forma muy personal, pero también puedo utilizar, como decías antes, ¿no? Asociaciones de científicos. Yo, por supuesto, le voy a dar esa perspectiva porque es lo que conozco, pero asociaciones de científicos que simplemente hablen de esto. Y como te digo, ya nosotros tenemos un grupo que se generó a través del programa de liderazgo científico y que estamos hablando al respecto y que ya vamos a lanzar dos policy briefs, y eso te lo digo así como que de primicia, justamente promoviendo también diplomacia científica. Entonces, simplemente a veces es cuestión de juntar a personas y la magia sucede, ¿no? A veces lo podemos ver como que es muy difícil, pero en realidad no, fluye muy bien y hay que darnos la oportunidad. Sí, tanta conmoción me produjo ese adelanto de los policy brief que se vienen en carpeta que se me cayó el micrófono cuando se me ca- Muchísimas gracias, doctora Paredes, por su tiempo, por estas reflexiones acerca de cómo hacer avanzar la diplomacia científica en nuestra región. Para aquellas personas que estén interesadas en saber más acerca de esta publicación de la doctora Paredes, vamos a dejar el vínculo de este texto aquí en la descripción de este video. Y pues bien, si están interesados en saber más acerca del acontecer sobre diplomacia científica, esta interfaz entre ciencia y relaciones internacionales, con este enfoque latino y del Caribe, bueno, le invitamos a visitar el sitio web de esta iniciativa que señala la doctora Paredes, que es Diplocientífica. El sitio web es bien fácil, es diplomaciacientifica.org y ahí pueden encontrar toda la información al respecto. Les agradecemos también a todo el equipo precisamente de Diplocientífica que hacen posible estos encuentros, estas magias, como dice Solange. Y pues bien, esperamos que todo siga avanzando para que la diplomacia científica florezca de mejor manera en nuestra región. Muchísimas gracias, Solange. Nos vemos. Muchas gracias a ti, Pedro. Nos vemos.